Europa de principios del segundo milenio era una Europa educada en la cristiandad, supersticiosa y devota, necesitada de milagros y de reliquias. Una Europa repleta de peregrinos que, con su tránsito, fortalecían una reciprocidad cultural gestante de una importante unidad moral. Por otro lado, eran necesarias las alianzas entre las grandes familias reales de Europa, aquellas que mantenían en sus reinos, tales como Francia, Aragón, Castilla e Inglaterra, para sustentar el poder frente a las envidias y las traiciones. La nobleza era díscola y vacilante, y ampliaba dominios a costa de engaños y rencillas. Sin embargo, los años finales del siglo XII, mientras Toledo ampliaba su espectro como centro repoblador, consiguiendo un amplio alfoz, y Burgos afianzaba su capitalidad. Las fronteras debían fortalecer sus posiciones tanto entre reinos peninsulares como frente al Islam, por ahora enzarzado en fortalecer su espíritu moralista. Leonor de Plantagenet, o de Inglaterra, según quien la mente, ha sido víctima del ostracismo más absoluto, viéndose relegada en vida a caminar a la sombra de su marido y en la muerte a pasarle puntillas por las páginas de nuestra historia. Fue una reina discreta en sus maneras, que apenas dejó rastro escrito. Las hazañas que, en pro de la cristiandad, la cultura y el progreso, esta reina medieval dejó para siempre en muchos lugares de Castilla. Leonor fue hija y hermana de reyes. Sus padres eran Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra, y Eleonor de Aquitania, reina consorte, como ya lo había sido antes del rey Luis VII de Francia, entre los años 1137 y 1152. Sus hermanos eran Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, reyes de la Gran Inglaterra bajo medieval. Su infancia estuvo marcada por la poesía y la música, por las cuales sintió una gran pasión. Aprendió a hablar varios idiomas y recibió la misma educación que sus hermanos gracias a su madre, basándose en gobernación y administración, así que se convirtió en una niña culta e inteligente. Reinado. En 1169, Leonor se comprometió con el rey Alfonso VIII, gracias a que el reino de Castilla buscaba alianzas por su enemistad con distintos pueblos. Por su matrimonio, Alfonso le entregó a Leonor varios castillos y tierras. Ella, por su parte, le tenía que entregar el condado de Gascuña, que era parte de su dote, pero al ser un territorio muy preciado por su padre, el rey Enrique II, dicho condado nunca fue parte de la corona castellana, y años después hubo un conflicto por ello, en donde el rey inglés Juan Sin Tierra, hermano de Leonor, intentó negociar una paz con Alfonso. Finalmente se aceptó la tregua. La boda se celebró en el municipio de Zaragoza, teniendo Leonor 10 años y Alfonso 14. Se trató de una celebración enorme. Una vez que Leonor llegó al reino de Castilla, se sintió nerviosa por no conocer nada sobre la cultura de aquel lugar, desconocido para ella, además de que tampoco sabía hablar castellano. Sin embargo, su marido le enseñó todas las cosas que desconocía en cuanto al que sería su nuevo hogar. Fueron muy unidos desde ese momento, con un carácter muy similar y una relación de sumo respeto. Gozaron de la poesía, de los trovadores y de viajes por su reino. Leonor y Alfonso buscaban estar siempre juntos. Incluso ella llegó a acompañarla a sus campañas militares, pues el rey algunas veces tuvo que enfrentarse a batallas en las fronteras. Leonor poseía un carácter muy hogareño y caritativo. Vivió feliz durante sus años de matrimonio sin hijos, en los cuales realizó contribuciones, donaciones y aportaciones en la construcción de diversos monasterios. Quedó embarazada en el año 1179. A lo largo de los años tuvo un total de 10 hijos. Se convirtió en una reina muy querida, pues se adaptó perfectamente a la nueva cultura. Disfrutaba de sus costumbres y de su estilo de vida. Llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas, debido a todos los territorios que poseía. Incluso los matrimonios de sus hijas fueron planeados por ella, en busca de buenas y beneficiosas alianzas. Durante toda su vida, se mantuvo como fiel acompañante de su marido, y él a la vez de ella. Fue una fiel esposa y Alfonso un respetuoso marido. Leonor compartió con sus hijos las enseñanzas de su madre,
Leonor de Aquitania, formándolos con principios de igualdad en cuanto a la educación que recibieron, siendo algo extraño para la época. Muerte. En el año 1214 partió en un viaje con su esposo el rey, para visitar a su yerno en Portugal. Lamentablemente, Alfonso enfermó antes de llegar. Tuvieron que parar en un poblado de Gutiérrez Muñoz, de Ávila, en donde fueron bien recibidos y atendidos. Sin embargo, el mal de Alfonso empeoró con fiebres altas. Falleció en la madrugada del 6 de octubre del año mencionado. Leonor quedó devastada por dicha pérdida. A pesar de ello, tuvo que hacerse cargo del reino, pues su hijo, Enrique I de Castilla, era un menor. Por su madre, estaba perfectamente preparada para reinar. No obstante, para ella fue peor el peso de la muerte de su esposo. Por ello su salud empeoró paulatinamente, hasta morir 25 días después que Alfonso, el 31 de octubre de 1214, a los 53 años de edad. Los restos de la reina Leonor de Plantagenet descansan en el monasterio de las Huelgas en Burgos, España, a un lado de los de su marido, el rey Alfonso VIII de Castilla. Descendencia. Leonor Plantagenet tuvo con el rey Alfonso VIII alrededor de 10 hijos. Los hijos varones solían morir a edad temprana, pero su hijo Fernando, quien sería heredero a la corona, a pesar de haber pasado la edad, fallecería a la edad de 22 años por una enfermedad fulminante. Y su hijo pequeño, Enrique, que se convirtió en rey de Castilla a los 10 años, fallecería en un accidente en Palencia 3 años después. Sin embargo, las hijas de Leonor eran fuertes. La mayoría se convirtieron en reinas teniendo matrimonios favorables. En Portugal tenemos a Urraca, en Francia a Blanca de Castilla y en Aragón a Leonor. Pero fue su hija Constanza la que rechazó casarse e ingresó como monja en Santa María la Real, donde más tarde se convertiría en abadesa. Y por último, tenemos a su hija Berenguela, la Grande, quien sería reina de Castilla y consorte de León. Sería también la madre de Fernando III, a quien el mundo conocería como el Santo. Uniría ambas coronas en una sola. Y a su vez, abuela del célebre Alfonso X, el Sabio, quien más tarde compondría una semblanza sobre Leonor de Inglaterra, donde la calificaba de esposa bien amada y de muy limosnera con los pobres de Dios. La reina Leonor participó en importantes iniciativas monásticas y sociales. Fue una activa patrona eclesiástica, además de protectora de los más débiles, enalteciendo las expectativas de consorte que la tradición política dictaba en la Europa del siglo XII. La llegada de Leonor a Castilla en 1170 no solo facilitó el intercambio de nuevas tendencias culturales y la consolidación de Burgos como ciudad real, sino que además favoreció las pretensiones políticas de Alfonso. A diferencia del apoyo de Leonor de Aquitania a la actividad cortesana, hay evidencia para identificar el patrocinio que ejerció su hija con trovadores de Gascuña y Provenza, hasta el punto de que durante el reinado de Alfonso VIII, Castilla se convertiría en el centro peninsular de la poesía y la música occitina. Hay evidencia de al menos 8 trovadores identificados en relación con la actividad cortesana en la Castilla de Alfonso y Leonor. Los trovadores a los que Leonor apadrinó a lo largo de su reinado provenían también de la más diversa extracción.
sea mercaderes o artesanos, dado que en cualquier caso convertirse en trovador no era fácil para nadie, ya que la nobleza de la sangre por sí sola no bastaba, era preciso tener nobleza de corazón o demostrar habilidad cantando al amor puro. La ciudad de Cuenca se convertiría en la ciudad regia de los reyes, donde nacería su hijo Fernando. En esta, por deseos de la reina, se mandó a construir una catedral sobre la mezquita musulmana. La concesión del fuero y la construcción del Hospital de Santiago para recoger a las personas necesitadas. Hoy en día sigue trabajando con este fin. En Burgos, mandó a construir el Hospital del Rey y Santa María la Real de las Huelgas, espejo en el que se miraron el resto de las abadías femeninas castellanas, muy probablemente debido a su recuerdo de la abadía de Dumfries, donde su madre vivía. En Toledo se evocó una capilla, hoy en día desaparecida, en el lugar que hoy ocupa la capilla de Santiago, donde se edificó un altar a Santo Tomás Becket. Se sabe que la reina Leonor de Plantagenet era una gran impulsora del monasterio de las Huelgas, donde había residido en numerosas ocasiones y donde hoy descansa al lado de su esposo.